Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión general de hoy, que va a ser presentada por el doctor Alejandro Gil Gómez, que es R4 de oftalmo. No toque mucho el micro porque... Y bueno, esta idea de hacer sesiones de manejo de pacientes con patología tal en urgencias, esta es nuestra segunda, después de la de psiquiatría, que fue genial. Vendrá alguna más, muy probablemente. Y también tuvimos neurocirugía, ¿verdad?, en la tercera. Y nada, seguro que hoy aprendemos todos muchísimo y tenemos más de un buen aprendizaje para las guardias en urgencias. Así que dejamos a Alejandro con vosotros y muchas gracias por presentar esta sesión de hoy. Hola, buenos días. Voy a hablaros un poquito sobre las urgencias oftalmológicas más frecuentes que tenemos en nuestro medio y hacer un resumen para explicar un manejo básico de las mismas. Empezando por un resumen de los medicamentos, de los colirios que utilizamos habitualmente. Son variados, tenemos colirios midriáticos, colirios mióticos, AINES tópicos como el diclofenaco. Esto es un resumen, luego se puede consultar sin problema. Antibióticos como la tobramicina, el moxifloxacino o el ciprofloxacino. Corticoides, muy variados, hay algunos con más penetrancia ocular, otros con menos penetrancia ocular. Anestésicos, anestésico doble o el Floatest, que también se utiliza con fines diagnósticos. La fluorescina monosódica, que no lleva anestesia, como el Floatest. Antihistamínicos, como la bilina, el Tebarat o el Zaditen, que utilizamos nosotros bastante. Y las lágrimas artificiales, geles lubricantes y pomadas lubricantes. Todos estos colirios pueden tener o no tener conservantes. Los conservantes se ha demostrado que afectan bastante la superficie ocular a largo plazo. Pero bueno, vamos a entrar en lo que son las urgencias de oftalmología. Se pueden clasificar en varios tipos. El ojo rojo, agresiones o traumatismos oculares, alteración de los anejos oculares o alteraciones de la visión. Muchas veces estas patologías se solapan entre sí, pero podríamos dividirlas de esta manera. Empezando por el ojo rojo. Nos llega un paciente a urgencia y nos dice que tengo el ojo rojo, que me lo he visto rojo y vengo a urgencias por eso, que tal. Y bueno, hay que ahondar un poquito más y preguntarle al paciente si aparte de tener el ojo rojo, habría que saber si le duele o no le duele, si esto está acompañado de dolor o no. Si no está acompañado de dolor, tendríamos que orientar a una serie de patologías y si va acompañado de dolor, estaría bien valorar también el funcionamiento de la pupila en estos pacientes. Podríamos decir que el ojo rojo doloroso puede estar asociado a una pupila alterada o a una pupila no alterada. Nos llega el paciente y dice que no le duele el ojo, pero que lo tiene rojo. Pues bueno, hay una serie de patologías que hay que comentar aquí, empezando por la hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival es bastante frecuente. Es una patología espontánea habitualmente asociada a la hipertensión arterial, pero también se da en pacientes que están anticoagulados o incluso ocurre de manera espontánea tras un Valsalva. Es asintomática, aunque a veces el paciente dice que escuece un poco el ojo, que nota un poco de sensación de cuerpo extraño, pero sobre todo el paciente viene muy asustado. Él se ve el ojo rojo así en el espejo, se lo dice un vecino, un compañero, y dice, tienes el ojo como un tomate. El paciente viene muy asustado. Entonces, el tratamiento es tranquilizarle y comentarle que va a tener una resolución espontánea, que se irá de manera solo, ¿vale? En un par de semanitas. Si vemos que es muy recidivante, pues hay que recomendarle que el paciente se vigile la tensión arterial, porque puede ser que esté haciendo picos de tensión arterial y esté haciendo hemorragias subconjuntivales constantes, o bien que no tenga bien controlada la coagulación, pero bueno, no suele ser tan recidivante. Lo principal es tranquilizar al paciente. Luego tenemos las conjuntivitis, otra causa de ojo rojo no doloroso. La primera es la bacteriana. En nuestro medio no es tan frecuente. Por la higiene que tenemos habitualmente, no es tan frecuente que haya una conjuntivitis bacteriana. La característica principal es que tiene una secreción purulenta. El ojo llora pus. Y si es muy, muy purulenta o muy hiperaguda, habría que sospechar una conjuntivitis por gonorrea. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, si sospechamos que es una gonorrea, habría que hacer un cultivo del exudado conjuntival.
o si bien le ponemos un antibiótico en gotas y no responde al tratamiento. Hay que lavar con suero fisiológico para eliminar estas secreciones que se están acumulando. Y el tratamiento sería Vigamox, una gota 4 veces al día sobre una semana. Suele responder bastante bien. Luego tenemos la conjuntivitis vírica. Esta es bastante más frecuente en nuestro medio. Característicamente, en la anamnesis el paciente nos referirá que está resfriado, que ha estado resfriado o que alguien a su alrededor está resfriado o tiene el ojo rojo, puesto que esta conjuntivitis es bastante contagiosa. Típicamente se describe que tiene una adenopatía preauricular, pero muchas veces con la historia clínica y con la exploración del ojo, con el aspecto que tiene el ojo, ya sospecharíamos que tiene una conjuntivitis vírica. La secreción en este caso no es pus, como en la bacteriana, es más acuosa y moco. El paciente suele quejarse de que por las mañanas se levanta con los ojos pegados. También, cuando está muy activa, puede tener presente microhemorragias, sangrados pequeñitos en la conjuntiva. E incluso puede llegar a formar pseudomembranas cuando está muy florida la patología. También una cosa muy típica de esta conjuntivitis es que empieza por un ojo y luego se pasa al otro, se contagia al otro ojo. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, es una patología autolimitada, se va sola. El tratamiento principal es la higiene de contacto, puesto que la lágrima de esa conjuntivitis es muy contagiosa. No debe compartir toallas, vasos, cubiertos. El tratamiento es sintomático, ya que es autolimitada y no tiene un tratamiento etiológico. Hay que pautarle lágrimas artificiales y hay inestópicos como el diclofenaco. Los fármacos que voy comentando están al principio en las diapositivas del principio. No está recomendado utilizar antibióticos ni corticoides. Los corticoides se ha visto que aunque bajan la inflamación y se pueden utilizar en casos muy floridos de conjuntivitis vírica, alargan la presencia del virus en la lágrima, entonces aumenta su periodo de contagiosidad. Si el fluotest positivo, es decir, si aplicamos un fluotest y vemos que tiñe córnea o hay tinciones irregulares, tenemos que verlo los oftalmólogos, por si se trata de algún herpes o algún otro tipo de conjuntivitis vírica. Por otro lado, tenemos la conjuntivitis alérgica. También es bastante frecuente. Se da, sin embargo, en pacientes que tienen alergia o atopia y el principal síntoma es el picor. Se van a quejar de que les pica mucho. La secreción no es ni moco ni pus. El ojo está llorando mucha agua, es muy acuosa la secreción que tiene y puede tener una reacción papilar. La reacción papilar tú le aplicas fluoresceína y se ve como una imagen típica en empedrado, muy chiquitita. Son como unas papilas de forma hexagonal, poligonal, pero bueno, que eso ya cuesta verlo un poquito más y lámpara de hendidura. Destacar la clínica de picor y la secreción muy acuosa y en un paciente alérgico o con atopia. Puede asociar un poco de eritema palpebral al lado, ¿vale? El párpado inferior habitualmente por rascado por la misma alergia. Y el tratamiento son AINES tópicos, antihistamínicos y lágrima artificial. Si es un cuadro muy florido, se pueden utilizar corticoides. Por otro lado, tenemos la pingueculitis. La pingueculitis es una inflamación de una pinguécula o de un terigión. La pinguécula es un tumor benigno, es una degeneración de la conjuntiva habitualmente asociada a la radiación solar o también tiene relación con la gente de Sudamérica, gente árabe. Es bastante más frecuente en esa población y se inflama y se refiere a sensación de cuerpo extraño, incluso puede notar que le duele un poquito, pero el dolor no es el principal síntoma. El tratamiento de esto es lubricación con lágrimas artificiales, corticoides y AINES tópicos. Si el paciente no para de acudir porque le molesta mucho que no responda a ningún tratamiento tópico, se valoraría derivar a consultas de oftalmología porque el siguiente paso sería valorar exéresis quirúrgica. Luego nos viene a urgencia un paciente que dice que sí, que le duele el ojo. No que me duele así por encima, no, que viene porque le duele y le molesta bastante. Bueno, pues hemos dicho que tenemos alteraciones pupilares y sin alteraciones pupilares. En el caso de que el paciente tenga alguna alteración pupilar, destacan dos patologías, la uveitis y el glaucoma agudo. Empezando por la uveitis. La uveitis anterior aguda es una inflamación muchas veces idiopática que habitualmente es unilateral y en el que la pupila alterada se encuentra miótica. Hace un espasmo el músculo ciliar y hace un espasmo el iris y hace un poquito de miosis. Respecto al otro ojo está más miótica. No es una miosis muy fina, pero está más miótica.
Destaca que puede tener Tyndall, que eso lo veríamos nosotros, la lámpara de hendidura, pero podemos ver que puede tener un hipopion. El hipopion es la acumulación en la cámara anterior de este sodio inflamatorio del ojo, ¿vale? También puede tener precipitados retroqueráticos, precipitados inflamatorios en la parte de atrás de la córnea, como podemos ver en la foto de arriba. ¿Y qué es el efecto Tyndall? Pues el efecto Tyndall es lo de la foto de abajo. Es que se pueden visualizar las células inflamatorias con el haz de luz de nuestra lámpara de hendidura, al igual que ocurre con focos de luz en los conciertos o cuando entra luz por la ventana y vemos el polvo. Pues lo mismo veríamos nosotros las células inflamatorias en la cámara anterior del ojo. En estos casos, los pacientes pueden quejarse de que no ven bien, porque la prima inflamación hace que no entre bien la luz al ojo y que no vean bien. Si sospechamos una uveitis, hay que remitir a oftalmología. También decir que pueden notar un poco de fotofobia, aparte del dolor y la alteración pupilar. Y luego tenemos el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Esta es una urgencia muy importante. Esto es muy importante identificarlo y remitirlo directamente al oftalmólogo, puesto que la expresión del ojo puede alcanzar niveles muy elevados, en torno a 60 milímetros de mercurio, que eso es bastante, y el nervio óptico en pocas horas puede sufrir mucho. Entonces, nos llega un paciente muy sintomático, con cefalea, con náuseas, incluso puede llegar con vómitos. El estado general no es bueno. El paciente tú lo ves y no está bien, no se encuentra bien. Hay que palpar los dos ojos para comparar y vemos que uno de los dos ojos, aparte de rojo y doloroso, está bastante duro. Vemos que tiene una midriasis media reactiva. Tiene la pupila más midriática y le das con la luz y no hace una miosis. Eso es porque está bloqueado. También pueden quejarse de que no ven bien, porque la tensión tan alta del ojo produce un edema corneal secundario y, por lo tanto, una pérdida de visión. ¿Cuándo sospechamos esto? Pues en pacientes que tienen predisposición a esta patología, que son hipermétropes, que tienen un ojo habitualmente más pequeño, más corto, pacientes que han estado en consulta y se le ha hecho una midriasis farmacológica con gotas, que le ha empezado el episodio en condiciones de oscuridad, porque en oscuridad se produce midriasis y es cuando se favorece el glaucoma agudo, que ha tomado algún otro tipo de medicación nueva reciente, puesto que hay medicaciones con efecto sistémico anticolinérgico que puede producir una midriasis y producir el ataque. O si vemos que en la historia clínica, que eso cuesta más porque a lo mejor no está descrito, que tiene un cristalino voluminoso. Eso ya más por nuestra parte. Pues estos son factores de riesgo de que nos dé un glaucoma agudo. Una cosa que sí que se puede utilizar en urgencias, o bastante orientativa, es lo que tenemos en las dos fotos de arriba a la derecha. Nosotros iluminamos el ojo desde fuera con una luz de forma horizontal y vemos cómo se comporta la luz en la superficie del ojo. Si hay un glaucoma de ángulo cerrado, el iris está sobrelevado y entonces la luz que viene desde fuera no llega a la zona de dentro del ojo, a la zona nasal, y se vería una pequeña sombra en la parte interna del ojo. En la foto de arriba a la derecha del todo, en ese ojo, la parte de la izquierda tiene una sombra. Eso es porque está sobrelevada el iris y hace sombra. Si vemos que pasa la luz de manera uniforme, no sospechamos que esté el ángulo tan cerrado. Eso es muy útil porque en lámpara de hendidura es muy fácil ver el ángulo cerrado, pero bueno, sin lámpara de hendidura, con esta técnica nos puede orientar bastante. Aunque la clínica ya es muy sugestiva. Aunque lo manejemos nosotros, lo que hacemos nosotros en urgencia sería poner tratamiento tópico para la hipertensión ocular, pilocarpina para intentar inducir una miosis, corticoides tópicos para quitar la inflamación. Una pregunta que me dicen mucho es ¿por qué corticoides en un glaucoma? Bueno, los corticoides suelen afectar a la tensión ocular a largo plazo en otro glaucoma que es el de ángulo abierto. En este caso son necesarios los corticoides puesto que aparte del cierre angular hay un componente inflamatorio importante. Y además los corticoides contribuyen a que gane transparencia la córnea. Entonces, en este caso sí que están indicados los corticoides tópicos. También incluso se le puede mandar acetazolamida oral y manitol intravenoso. Es muy urgente bajar en la tensión a ese ojo, puesto que en horas el nervio óptico puede quedarse ciego. Una vez controlado el episodio y un control estrecho por nuestra parte de la tensión ocular, tenemos que hacer una iridotomía, que es lo que tenemos en la foto de la derecha, para intentar prevenir que se produzca otro bloqueo y favorecer que el humor acuoso pase a través de esa iridotomía a la cámara anterior y el iris no se vaya hacia adelante. Por otro lado, tenemos otras patologías en las que el ojo está rojo, es doloroso, pero aquí la pupila no está alterada. Son variadas, empezando por la episcleritis y la escleritis.
Hay que hacer un poco de diagnóstico diferencial con estas patologías. La episcleritis se trata de un enrojecimiento bien difuso o principalmente sectorial con un aspecto un poquito nodular que es más frecuente en mujeres jóvenes, en las que se ha visto que suelen tener antecedentes de espondiloartritis y que tienen un dolor un poco más superficial. Una cosa que ayuda mucho al diagnóstico diferencial es el test de la fenilefrina. Se le aplica fenilefrina, que es un vasoconstrictor, y si es una episcleritis, blanquea, puesto que llega a los vasos superficiales de la esclera. Sin embargo, en una escleritis no blanquea, puesto que no alcanza a afectar a esos vasos. Además, la escleritis se da en pacientes mayores, también se quejan de un dolor bastante más profundo, es más intenso y no tiene tanto color rojo, sino que es un color más tirando a violáceo. No blanquea con fenilefrina. Si sospechamos una episcleritis, mandamos AINES tópicos y corticoides, y si vemos que sospechamos una escleritis hay que remitir al oftalmólogo. Otra patología es la queratitis punteada superficial. Esta tiene muchas etiologías. Esto se ve mucho más fácilmente con una lámpara de hendidura, pero la queratitis punteada superficial son microerosiones puntiformes de la córnea. Las etiologías son muy variadas. Cuerpos extraños, que se ha rascado, que se ha quemado con sol, quemaduras térmicas, causticaciones, son muy variadas. Pero bueno, así es como se presenta. La principal queja del paciente, aparte del dolor, es que tiene sensación de cuerpo extraño, le llora mucho el ojo y tiene un poco de fotofobia, no muy intensa, pero le cuesta mirar a la luz. Y se va a decir que me llora mucho el ojo, lo tengo rojo y me molesta la luz. Incluso pueden quejarse un poco de que no ven bien, puesto que la córnea está, digamos, rayada. Es como tener un cristal de la gafa sucio. Es importante explorar la conjuntiva subtarsal, porque muchas veces nos encontramos la sorpresa de que tiene bajo el párpado un cuerpo extraño escondido. El tratamiento, sin embargo, es lubricar el ojo con lágrimas artificiales y pomadas lubricantes, puesto que cuanto más lubricado esté, más fácil es para el epitelio ir cicatrizándose. Por otro lado, tenemos las queratitis infecciosas, donde tenemos la queratitis herpética. Se trata de una patología autolimitada. Sin tratamiento se cura sola, pero bueno, conviene tratarlo para cortar un poquito el proceso. Característicamente se muestra con la fluoresceína con forma de dendritas, y en esta patología está completamente prohibido utilizar corticoides, puesto que puede hacer una úlcera geográfica, es decir, que la dendrita crezca mucho y haga una úlcera bastante más grande. El tratamiento son antivirales tópicos. Nosotros utilizamos el Virgan 5 veces al día durante unos 10 días. Y para el dolor, cicloplégico 3 veces al día, una semana. Comentar también que el cicloplégico es un midriático. Baja el dolor, pero es un midriático. Y muchas veces el paciente, si nosotros no le explicamos el efecto secundario de este colirio, se asustan porque se ven en el espejo la pupila dilatada. Y además no ve bien de cerca, por efecto de este fármaco. Sin embargo, baja el dolor. Entonces siempre hay que mandarlo porque la queratitis herpética suele ser bastante molesta. Por otro lado, tenemos las queratitis bacterianas. Aquí tenemos una erosión corneal que nos tiñe, suele ser secundaria a un traumatismo sucio, que se ha dado un golpe con algo contaminado, con vegetales, con una rama de olivo, que es muy frecuente aquí, o bien con una uña, incluso en erosiones que se hacen en usuarios de lentillas. Cuando nos venga una erosión o alguna lesión de este aspecto, hay que preguntar si está usando lentillas, puesto que en las lentillas puede haber crecimiento de pseudomonas. Una cosa muy importante de este tipo de queratitis, que aparte de la erosión que nos tiñe, hay una pérdida de transparencia. Como podemos ver en las fotos de arriba son más pequeñas las queratitis bacterianas, se ve una zona blanquecina. Eso es el infiltrado infeccioso que tiene el paciente. Y abajo se ve claramente el infiltrado infeccioso también. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí tenemos otro caso en el que un paciente tuvo una úlcera infecciosa muy avanzada que estuvo a punto de perforarse y se le tuvo que poner membrana amniótica multicapa para prevenir la perforación del mismo. Por eso quiero decir que las queratitis infecciosas hay que remitir a oftalmología, puesto que necesitan un manejo muy controlado, muy intensivo, puesto que se pueden complicar en perforaciones oculares, si no responden bien. Por otro lado, tenemos la erosión corneal. La erosión corneal es como la infecciosa, que nos tiñe, igual que la herpética, nos tiñe la córnea, pero no tiene ni forma de dendrita, que sería más de la herpética, ni tiene esa pérdida de transparencia característica de las infecciones corneales. Simplemente hay una erosión que nos tiñe. Suele ser secundaria al traumatismo, aunque hay otras causas, pero suele ser secundaria al traumatismo.
Incluso la gente al lavarse la cara se da con la mano en el ojo y se hace erosión. O también vienen muchos pacientes que estaban con su hijo, con el bebé, y el bebé le ha metido el dedo en el ojo y nos viene con una erosión. Entonces, aquí hay transparencia corneal, ¿vale? Para distinguirlo de una bacteriana. Pueden también notar un poco de visión borrosa leve y, bueno, incidir en la transparencia de la córnea. El manejo de esto es lubricar mucho. Como he dicho, cuanto más lubricado, más rápido se quiere curar la herida. Cicloplégico cada 8 horas para bajar el dolor y poner pomada Tobres 3 veces al día durante una semana. La pomada Tobres me gusta más a mí personalmente que el colirio, puesto que ser pomada lubrica más, dura más tiempo en el ojo y al lubricar más y mejor, pues también favorece la cicatrización. No se recomienda tapar este tipo de heridas cuando son vegetales, uñas o lentillas, porque posible crecimiento, al tapar el ojo generamos un ambiente más húmedo y por lo tanto podemos favorecer que crezcan hongos o pseudomonas. Entonces, en estas etiologías de erosión corneal no es recomendable tapar el ojo. En el resto podemos taparlo. Por otro lado, ya que hemos comentado la erosión corneal que suele tener como motivo las agresiones, los traumatismos, tenemos otro tipo de patologías consideradas como agresiones o traumatismos oculares. Empezando por el cuerpo extraño corneal. Típicamente estos pacientes tienen un antecedente ocupacional. Te viene a consulta de urgencia y dice que tengo sensación de cuerpo extraño y cada vez que parpadeo me roza mucho el ojo. Bueno, pues también tenemos que preguntarle si ha estado trabajando con la radial, que es muy frecuente aquí en Murcia, o estaba trabajando con algo. Otros pacientes incluso pueden decir que estaban paseando por la calle, les ha dado viento en la cara o que estaban pasando al lado de una obra y desde entonces empezó a molestarle el ojo. Bueno, pues si tenemos esa historia clínica, que sospechar un cuerpo extraño. Cuesta un poco verlo sin lámpara de hendidura, pero con luz se puede ver el puntito que genera el cuerpo extraño en la córnea. ¿Cómo se maneja esto? Anestesia tópica, se aplica betadine diluido después de la anestesia y antes y después de manipular el ojo, porque al manipular el ojo podemos contaminarlo nosotros y la herida con nuestra flora y producir una infección. Entonces, antes y después de manipular, un poquito de betadine diluido, no puro, y ya está. Se quita con una mosteta, que es lo que utilizamos nosotros, que es un bastoncillo de algodón en punta de flecha, pero puede ser con otro tipo de algodón o otro tipo de material. O bien con la punta de una aguja. Y luego, si quitamos el cuerpo extraño, hay que poner el tratamiento de la erosión corneal residual, puesto que quitamos el cuerpo extraño, pero se queda la herida después. Y como he comentado antes, es muy importante ver la conjuntiva subtarsal, porque muchas veces no vamos a ver absolutamente nada en córnea y puede ser que tenga el cuerpo extraño, que lo haya tenido en córnea y se haya quitado y esté bajo el párpado o que siempre haya estado en el párpado. Sobre todo, conviene sospecharlo cuando vemos que la erosión corneal o la tinción con fluoresceína se encuentra en la parte superior de la córnea. También típicamente estos pacientes se quejan de que cada vez que parpadean les roza mucho el ojo. Esta no hace falta una aguja, nunca están enganchados, se puede quitar con suero, con una mosteta o con algodón. La mosteta es lo que tenemos en la foto de abajo, lo que utilizamos nosotros en urgencia. Luego tenemos las causticaciones. Son o químicas o térmicas. En el caso de las químicas es peor el caso de los álcalis. Lo principal que tenemos que hacer cuando nos viene un paciente que le ha saltado algo en el ojo, algo químico, es lavar mucho con suero fisiológico, mínimo unos 5 minutos. Pero cuanto más tiempo, mejor, porque aquí lo importante es quitar el agente irritante. Puede llegar a ser bastante grave una causticación. Cuando una causticación leve, que muchas veces puede venir que le ha saltado un poquito de gel hidroalcohólico, que me ha saltado aceite en el ojo y vemos un ojo como el de arriba que está muy tranquilito, que está un poquito inflamado y ya está, se le puede mandar una lágrima artificial bastante frecuente, cada 2 horas, y corticoides tópicos en pauta descendente. Sin embargo, vemos un caso como en la foto de abajo, en la que el ojo está echando fuego, está muy inflamado, hay que remitir directamente al oftalmólogo, puesto que puede necesitar tratamientos más importantes, incluso quirúrgicos. Aquí tenemos el caso de un niño al que le saltó sosa cáustica en el ojo y tuvo muchísima inflamación, como se ve en la foto de arriba a la izquierda, y fue necesario ponerle membrana amniótica en la superficie ocular para intentar disminuir la inflamación, para intentar disminuir la retracción de conjuntiva y el simbléfano secundario, que es que se pega la conjuntiva del párpado, detrás del párpado con la de la superficie del ojo y no nos deja abrir el ojo o moverlo. Y posteriormente hizo una opacidad corneal y necesitó un trasplante de córnea. O sea que hasta este punto puede llegar a ser así de grave una causticación.
Por el otro lado tenemos las térmicas. No nos llegan tantas, pero es muy típica la historia de estos pacientes. Son pacientes que nos llegan muy sintomáticos, con clínica en los dos ojos, bilateral, con mucho lagrimeo, los ojos muy rojos, mucha fotofobia y mucho dolor. Están muy sintomáticos y suelen llegar de madrugada. No puede ni abrir el ojo, cuesta mucho explorarlo. Entonces, si os sospecháis esto, echad anestesia para que os deje explorar y ya poner el tratamiento que hay aquí. Estos son típicos de pacientes que han estado en la nieve sin utilizar la protección ocular pertinente y sobre todo es la llamada queratitis del soldador. Son personas que trabajan y hacen esto sin ponerse la protección. Muchas veces se dicen, no, mira solo un poco, pero no. Han estado mirando mucho porque se han quemado los ojos. O a lo mejor no eran ellos los que estaban soldando, pero estaban cerca y también se han quemado los ojos. Y típicamente esta patología tiene una latencia. Terminan de trabajar por la tarde y las heridas que se hace, que es una queratopatía apuntada muy intensa, empieza a dolerles mucho de madrugada. Esto es muy típico que estos pacientes se despierten de madrugada con mucho dolor y con mucha clínica. El manejo es analgesia oral, mucha lubricación para que cicatrice, cicloplégico para bajar el dolor y tapar el ojo si precisa. Luego tenemos los traumatismos directos en el ojo, que pueden ser cerrados o abiertos. Empezando por los cerrados. A nivel palpebral tenemos un golpe que es en los párpados y nos hace un hematoma palpebral. Este puede estar acompañado de edema, de aumento del volumen de los párpados, que incluso puede hacer que el paciente por sí mismo no pueda abrir el ojo. Es muy importante, cuando en estos casos, si vemos que la superficie del ojo, como en la foto de arriba, está normal, pues tiene pinta de que el ojo está bien y no tiene problema. Pero si vemos que ya tiene más edema palpebral, que está bastante más inflamado, hay que hacer una valoración oftalmológica para descartar que no tenga ningún otro tipo de lesión en la globo ocular. También hay que valorar si la órbita, los huesos de la órbita están afectados, viendo la movilidad ocular, si hay crepitaciones o si en los rebordes de la órbita vemos fragmentos óseos. El manejo del hematoma palpebral, solo el hematoma, sin nada más, son compresas frías, poner frío y antiinflamatorios orales. Y ya está, no hay ningún problema con eso. Si sospechamos que el paciente tiene una fractura de huesos de órbita, tenemos que solicitar un TAC y una reconstrucción en 3D y si la confirmamos, comentar a cirugía maxilofacial. Ellos ya indicarán si precisa cirugía o no. ¿Qué nos puede orientar, por ejemplo, a que el paciente tenga una fractura de algún hueso orbitario? Pues en la foto de abajo se puede ver un ejemplo. Es un paciente que tiene un hematoma palpebral no muy grave en el ojo izquierdo, que tiene el párpado caído por la inflamación asociada, por el propio golpe y la contusión ocular, pero que cuando se le pide que mire hacia arriba, el ojo izquierdo no sube hacia arriba. Eso puede hacer que sospechemos que el músculo extraocular esté atrapado, un músculo extraocular está atrapado, el recto inferior, y por lo tanto habría que pedir un TAC para confirmar la fractura. Si no tienen alguna rotura, bueno, muy bien, pero hay que pedir la prueba. Otros traumatismos cerrados son la uveitis y otitis traumática. En la clínica es igual que una uveitis anterior aguda, pero el antecedente es que ha recibido un golpetazo. Habitualmente son balonazos. Los que nos vienen los pacientes con esta clínica son balonazos, sobre todo pelotas no muy grandes, pelotas de tenis, que recibe el ojo el golpe directamente y nos viene pues con esta clínica. Incluso puede ser que tenga un hipema traumático. Un hipema es básicamente la presencia de sangre en la cámara anterior. Tanto en uveitis traumática como en hipema traumático habría que remitir al oftalmólogo, puesto que puede estar asociado a aumentos de tensión ocular y otras complicaciones. Otras cosas que podemos ver asociadas a traumatismos cerrados es la iridodiálisis, que es la foto de arriba a la izquierda, en la que la inserción del iris se ha roto y se separa y se generan, digamos, dos pupilas. A la derecha, lo que es una subluxación del cristalino, del mismo golpe el cristalino se ha soltado y se ha ido hacia adentro y hacia abajo, o abajo a la izquierda, que muchas veces llegan las cataratas traumáticas. Estos son pacientes que con un antecedente, un traumatismo, un accidente o una agresión, empiezan a perder visión de forma bastante rápida. Y luego nos encontramos esto, pues sería una catarata traumática, que a diferencia de las seniles, avanzan con bastante más velocidad. Por otro lado, tenemos lo que son los traumatismos abiertos, como la laceración palpebral, las heridas en los párpados. Hay que remitir directamente al oftalmólogo cuando en esta herida hay una afectación del borde libre, cuando hay una importante pérdida de sustancia o cuando hay una afectación de la vía lagrimal.
A la derecha tenemos lo que es una afectación del borde libre. El borde libre es donde está el nacimiento de las pestañas. Pues cuando esa zona está completamente afectada por el corte, eso tenemos que suturarlo nosotros porque también incluso precisamos de microscopio quirúrgico. La vía lagrimal es lo que tenemos afectado en la foto de abajo. No se ve muy bien porque no es lámpara de hendidura, pero la vía lagrimal está en esa zona donde está el corte del paciente. Si sospechamos que hay una afectación de vía lagrimal, también tenemos que valorarlo los oftalmólogos. Por otro lado, tenemos la perforación ocular o estallido. ¿Cómo podemos sospechar esto? Bueno, tenemos un paciente que se ha dado un golpe, salvo que tenga un antecedente, una queratitis bacteriana, pero que se ha dado un golpe y tiene alteraciones anatómicas. Vemos que el ojo no está bien, no tiene la forma que tiene que tener, algo va mal. Hay alteraciones anatómicas. Para sospechar una perforación a nivel de la córnea, tenemos que valorar si tiene Seidel. ¿Qué es el Seidel? Es lo que vemos en la foto de arriba. Se le aplica fluoresceína y se le pone luz azul. El Seidel es cuando el humor acuoso del ojo está saliendo por esa herida y lava la fluoresceína que le hemos echado. Entonces, le echamos la fluoresceína, vemos cómo se comporta, si sale líquido del ojo y la va lavando, y si tenemos dudas le pedimos que parpadee. Al parpadear vuelve a repartir toda la fluoresceína por la superficie del ojo y volvemos a valorar si se sigue lavando por el humor acuoso del ojo. Si vemos que tiene el Seidel positivo, es que está perforado por la córnea. Típicamente estos ojos tienden a estar hipotónicos. No conviene apretar el ojo, evidentemente, pues que lo podemos vaciar. Pero bueno, si palpamos con mucha calma, comparando los dos ojos y vemos que está un poco más blando y con el resto de clínica, pues hay que sospechar una perforación ocular. Sin embargo, que no esté hipotónico no descarta una perforación ocular. Existen perforaciones oculares en las que el ojo no está hipotónico. Entonces, que no sea ese el primer criterio a tener en cuenta. Si sospechamos que esta perforación ocular está relacionada con un cuerpo extraño, tanto dentro de órbita o dentro del ojo, hay que pedir un TAC para confirmarlo. Y bueno, evidentemente una perforación va a oftalmología. ¿Cuándo sospechamos que hay un cuerpo extraño extraocular? Puesto que pues, si el traumatismo pasa mucho aquí en Murcia, que ya hemos visto varios casos, gente que está de caza con balines y se va a un balín y le da cerca del ojo. Si vemos que él refiere que está cerca del ojo y vemos alteraciones anatómicas típicas de una perforación, pues hay que ver si hay que confirmar la presencia de un cuerpo extraño intraocular. O bien que ha estallado un cristal, cualquier cosa que implique fragmentos de cosas. Estas son otras fotos de perforaciones oculares. En la foto de arriba a la izquierda vemos una alteración completa de la anatomía del ojo. Está saliéndose todo el contenido del globo ocular por la misma herida. Esto es una fractura, esto es una rotura por estallido. La paciente se dio un golpe, la tensión del ojo aumentó tanto de forma secundaria al golpe que el ojo estalló y luego el contenido del ojo fue saliendo. Y luego el resto de fotos son perforaciones a nivel de la córnea en las que podemos evidenciar estas alteraciones anatómicas. Vemos que la pupila está desplazada hacia la perforación y que el iris está saliendo por la perforación. Incluso en la foto de abajo a la izquierda, aparte de que el iris esté saliendo por la perforación, hay una iridodiálisis. O sea, todo relacionado con traumatismo y golpes en el ojo. Otra patología que nos llega bastante a urgencias son las afectaciones de los anejos oculares, del saco lagrimal o bien la celulitis preseptal u orbitaria. La inflamación e infección del saco lagrimal es lo que se conoce como una dacrocistitis. Típicamente los pacientes son personas mayores que se quejan de que llevan mucho tiempo con el ojo que le está llorando y que no para de llorarle y que se tienen que estar secando todo el rato y que nos viene a urgencias con esta inflamación. La inflamación, como podemos ver en la foto, es típicamente en la zona del canto interno. No están los dos párpados inflamados, sino que es en la parte donde está el saco lagrimal. Cuando palpamos el saco lagrimal, tiende a estar a tensión y el paciente se queja de bastante dolor cuando lo tocas. Aunque no lo toques, si está muy a tensión, puede doler bastante esta patología. Como esto es una obstrucción de la vía lagrimal, puede asociar conjuntivitis y entonces cuando hay una conjuntivitis asociada en un paciente que nos venga así, se le puede mandar un Tobres 3 veces al día durante una semanita aproximadamente. Pero el tratamiento de lo que es la dacrocistitis habría que ponerle un antibiótico oral, aparte de analgesia oral o antiinflamatorios orales. Además, también es bastante importante hacerse masajes en la zona, aunque duela, con calor húmedo, para intentar que se vaya drenando eso y que no esté a más tensión, puesto que es la tensión lo que hace que el paciente le duela mucho.
Nosotros no solemos drenarlo de urgencia, no está recomendado drenarlo de urgencia, salvo que veamos que esa dacrocistitis va a estar a punto de fistulizar, que el contenido está a punto de salir. Si vemos como la foto de arriba o la de abajo, que está todavía muy rosita, no es recomendable, puesto que puede sangrar, podemos distribuir nosotros la infección por el resto del párpado. O sea, que esto es una cirugía que precisa bastante más control. Es preferible operarlo en frío. Entonces, cuando está a punto de fistulizar es cuando sí que nosotros solemos hacer un drenaje de la misma. Aquí tenemos más fotos de dacrocistitis, ¿vale? Es la imagen muy típica. Es una inflamación a nivel del saco lagrimal, en el canto interno. Y como podemos ver en la foto, la mayoría son personas de avanzada edad. Abajo a la izquierda tenemos una dacrocistitis que sí que está más cerca de fistulizar. Ya vemos que está blanquita la punta y que incluso tenemos un poco de restos purulentos en la superficie. Eso es que está empezando a fistulizar. En ese caso, nosotros sí que podríamos ayudar con un corte superficial y vaciarlo, puesto que en una hora o en un día iba a fistulizar solo. Esto es un caso de un niño que tenía un dacrocistocele, es una obstrucción de saco lagrimal en el que se acumula moco, pero que posteriormente se sobreinfectó y dio lugar a una dacrocistitis. Como podemos ver, suele afectarse el párpado superior y tiene como esa forma, la forma del saco lagrimal. Sigue el recorrido que tiene el saco lagrimal, como una especie de coma hacia abajo. El párpado superior no suele estar afectado en estos casos, en la dacrocistitis. Por otro lado, tenemos lo que son las celulitis, preseptal u orbitaria. Es muy importante saber hacer un diagnóstico diferencial de esta patología, puesto que la orbitaria sí que puede tener implicaciones muy serias para el globo ocular, para el nervio óptico y para el resto de estructuras de la zona. En la celulitis preseptal, los pacientes se pueden quejar de dolor un poco, sobre todo cuando le tocas el párpado, la zona inflamada. La preseptal es lo que tenemos en la foto a la derecha arriba, la parte de adelante del septum, del párpado, de la zona orbitaria. Sin embargo, en la orbitaria el dolor es bastante mayor, se suelen quejar de bastante molestia. En la celulitis orbitaria también destaca que le duela el ojo por detrás al moverlo, puesto que la inflamación está y la infección está por detrás. Todo aquello que implique mover los músculos extraculares o el ojo está con una zona inflamada y duele. Entonces se quejan. Además, puede haber en la orbitaria limitación de los movimientos oculares. Como hay una ocupación de espacio e inflamación en la zona de la órbita, pues se van a quejar de que no pueden mover bien el ojo. Y por tanto, pueden ver un poco doble al mover los ojos, puesto que uno de los dos ojos tiene la movilidad limitada. La agudeza visual en la preseptal está respetada, mientras que en la orbitaria puede estar disminuida. Si la inflamación llega a afectar al nervio óptico, habitualmente por la compresión que hace la inflamación al nervio óptico, pueden quejarse de que no ven bien. Y por tanto, si el nervio óptico está afectado y hay una disminución de visión, puede haber también asociado un defecto pupilar aferente relativo, que es cuando damos con luz en ese ojo patológico, no se produce una buena miosis. Por motivos evidentes, si hay inflamación o ocupación de espacio detrás del ojo, en las celulitis orbitarias puede que haya una prostosis, que el ojo esté sobresaliendo hacia afuera. Y habitualmente en la orbitaria se asocia fiebre. Sin embargo, en la preseptal también pueden haber casos con fiebre, pero lo más frecuente es que en la orbitaria sea la que tenga la fiebre. Y los antecedentes de estas dos patologías son, en el caso de la preseptal, la presencia de un orzuelo que se ha complicado un poco y se ha inflamado todo el párpado, o bien picotazos de mosquitos, picotazos de otros bichos, que se terminan sobreinfectando un poco y nos hacen una celulitis preseptal. Sin embargo, el antecedente habitual de la celulitis orbitaria son las sinusitis etmoidales, más frecuentes en los niños. Hace una sinusitis etmoidal, se complica y la infección llega a la órbita y entonces nos hace una celulitis orbitaria. Si sospechamos que tenga una celulitis orbitaria, tenemos que confirmarlo con un TAC. Y si se confirma, hay que remitir a oftalmología para ingreso y control por nuestra parte, sobre todo por vigilar la afectación de agudeza visual del nervio óptico. Esto es un caso que me llegó a mi urgencia, una chica pues, que se quejaba de que no veía muy bien, aunque no era su principal queja, de que le dolía el ojo izquierdo al moverlo y en la exploración tenía un edema palpebral y una proptosis. Ante la sospecha de una celulitis orbitaria se le solicitó un TAC y nos confirmó el diagnóstico. La ingresamos con tratamiento intravenoso antibiótico y la paciente fue mejorando sin ningún problema, se fue de alta y todo sin problema y sin ningún tipo de consecuencia mala para el globo ocular ni el nervio óptico. Entonces es muy importante saber distinguir entre preseptal y orbitaria, puesto que la orbitaria sí que puede tener implicaciones pronósticas severas.
Y luego también viene mucha urgencia, un paciente que viene y dice que no veo, que me pasa algo, que no veo bien, y ya está. Y el paciente se queda ahí. Entonces, pues tenemos que ahondar un poquito en lo que es la historia clínica. Primero, ¿qué no ve o cómo ve? ¿Qué le pasa? Para empezar, hay que distinguir si ve doble, si es que tiene una diplopia o se está quejando de que no ve bien, de que ha perdido la visión de verdad. Bueno, en la pérdida de visión también tenemos que ver si está asociada a dolor o bien es indolora. Y también la duración de esta pérdida de visión, si es autolimitada, habitualmente menos de 24 horas, o si es permanente, habitualmente más de 24 horas. Este esquema es muy ilustrador y, bueno, evidentemente las pérdidas de visión las valoramos los oftalmólogos porque habitualmente va con un fondo de ojo. Sin embargo, voy a comentar un par de cosillas que pueden ser útiles para que sospechemos algún tipo de patología, empezando por la diplopia. Si nos dice un paciente que veo doble, es que veo doble. Hay que saber cuándo empezó a ver doble, si es agudo o no, si ha sido con el paso del tiempo, ha sido de forma abrupta, pero lo principal es distinguir si esta visión es binocular o es monocular, esta visión doble. ¿Qué es esto? Es binocular cuando el paciente ve doble con ambos ojos abiertos, es decir, que solo ve doble cuando está utilizando los dos ojos. ¿Cómo confirmamos eso? Pues si el paciente ve dobles con los dos ojos abiertos y le tapamos un ojo y deja de ver doble, y luego le tapamos el otro ojo, y también deja de ver doble, es porque son los dos ojos que juntos están provocando esta visión doble. Sin embargo, si tapamos los ojos y vemos que sigue viendo doble por un ojo pese a que el otro esté tapado, entonces hablaríamos de una diplopia monocular, porque es un ojo el culpable de la visión doble. Tenemos que conocer los factores de riesgo cardiovascular, tenemos que ver si está tomando fármacos de algún tipo. También, bueno, hemos comentado ya la celulitis orbitaria, pero si vemos que la diplopia es binocular y no hay ningún antecedente que sospechemos una celulitis orbitaria ni nada que nos esté ocupando espacio en órbita, pues podemos, o tumores, tenemos que sospechar que se trata de una aparesia de un par craneal, que el par craneal, los tres pares craneales que mueven los músculos extraoculares estén afectados. Esto típicamente es frecuente en pacientes de avanzada edad o no tan avanzada edad, pero que tienen mucha obesidad, síndrome metabólico, que al final hacen isquemia de estos pares craneales y nos vienen a urgencias con una diplopia. Si vemos que es binocular, se lo podemos comentar al oftalmólogo y neurólogo, que trabajamos normalmente en conjunto con esta patología, por la misma paresia del par craneal. Y si es monocular, hay que remitir a oftalmología, puesto que una de las principales causas por las que hay una diplopia monocular es básicamente la presencia de un astigmatismo que no está corregido o la presencia de una catarata. Pero bueno, hay otras causas que tenemos que ver nosotros y ver el fondo de ojo. Aquí tenemos un resumencillo muy breve de lo que son las paresias de los pares craneales. El sexto par craneal va a inervar el recto externo. Es el músculo que va a mover el ojo hacia afuera. Entonces, si este par está afectado, el ojo no lo puede mover hacia afuera. En consecuencia, como no puede moverlo hacia afuera, el ojo se mete hacia adentro, por predominio del otro músculo. Luego tenemos el cuarto par craneal, que inerva al músculo oblicuo superior. Es un músculo que es depresor. Entonces, como está afectado, el paciente va a quejarse principalmente cuando está mirando hacia abajo. Que veo doble o me cuesta leer, que veo doble y me molesta al bajar las escaleras, que me tropiezo al bajar las escaleras, o que está mirando el móvil y me cuesta enfocar. No es una presbicia, evidentemente se queja de que ve doble y que es muy torpe. Sospechamos que hay una afectación en la depresión del ojo, en bajar el ojo, y entonces nos orientaría más a un cuarto par craneal. Está la maniobra de Iverchowski, que nos permite evidenciar la elevación del ojo secundaria a esta parálisis del depresor, más giramos la cabeza, inclinamos la cabeza hacia la zona patológica y el ojo se eleva más. Por tanto, como es un músculo depresor que no funciona, lo que predomina es la elevación y entonces tenemos un ojo un poquito más sobreelevado que el otro. Y para finalizar tenemos el tercer par craneal. Inerva el resto de los músculos, pero también inerva a la pupila y al párpado. Entonces, son pacientes que lo único que pueden hacer, si está todo el par craneal afectado, que solo pueden mirar hacia afuera, que tienen una caída del párpado que no lo pueden elevar y que pueden incluso tener asociada una midriasis. Aquí tenemos un caso de un paciente que por un espezóster presentó también una afectación, una parálisis completa del tercer par craneal.
El paciente no puede elevar el párpado, tenemos que hacerlo nosotros, y se le pide que vaya moviendo el ojo. Se le pide que mire a su derecha y el ojo izquierdo no lo puede hacer. Sin embargo, sí puede mirar a su izquierda. Y si nos fijamos bien, vemos que la pupila del ojo derecho está normal, aunque aquí en el vídeo cuesta un poco verlo, y la pupila del ojo izquierdo está más mediática. Eso es una parálisis completa del tercer pas craneal, puesto que hay afectación de la rama que va al párpado, la rama que lleva las fibras parasimpáticas a la pupila y las ramas que afectan a los músculos extraoculares. Y otra cosa que no es muy frecuente, pero que es típica, es la neuritis óptica. Típicamente de mujeres jóvenes, que no llegan a urgencias porque dicen que no ven bien y que les duele el ojo cuando lo mueven, les duele por detrás. Y al explorarlo, vemos que tiene un defecto pupilar aferente relativo. Cuando tengamos ese abanico de síntomas, se nos tiene que encender la alarma y sospechar que la paciente tenga una neuritis óptica, porque muchas veces esto se puede asociar a una esclerosis múltiple. Aquí abajo a la izquierda tenemos una foto de una neuritis óptica en la que hay un gran papiledema, una gran inflamación de la papila óptica. Está tan sobreelevada y tan inflamada que se ve borrosa porque no está en el plano de la foto, está sobresaliendo mucho. Y a la derecha tenemos una esquemita de lo que es el defecto pupilar aferente relativo. Esto se sucede cuando iluminamos con una luz el ojo sano y se produce una miosis de ambos ojos. El del ojo sano porque responde a la luz y el del otro ojo por reflejo conjugado. Sin embargo, ponemos la luz en el ojo contralateral, el que suponemos que es el patológico. No se produce una miosis, es más, se produce una midriasis porque el estímulo de la luz no le afecta al ojo patológico. Sin embargo, volvemos a iluminar el ojo sano y se puede producir una miosis de los dos ojos. Eso nos tiene que orientar a que ese nervio óptico de ese ojo no está bien, ¿vale? Si es una persona joven en la que se supone que el resto del globo ocular está bien y viene con esta clínica y esta exploración, tenemos que tener en cuenta que puede tratarse de una neuritis óptica. Hay que remitir al oftalmólogo para confirmar nosotros la inflamación de la papila y comentar a neuro si se da el caso. Estas son fotos que ya tenemos, esto solo lo vemos nosotros, puesto que es de fondo de ojo, pero son cosas que pueden producir pérdida de visión indolora y permanente, más de 24 horas. Arriba a la izquierda tenemos lo que es el hemovitrio, el ojo sangrado, o bien por un traumatismo, o porque es muy diabético, tiene una retinopatía diabética y ha sangrado, y como está lleno de sangre, ni ve él ni veo yo, porque no tiene nada que ver ahí. No nos deja ver la sangre. Luego, arriba a la derecha tenemos lo que es una hemorragia macular. Ha sangrado la parte de delante, por delante de la mácula. La mácula es la zona de máxima visión de nuestra retina. Si está cubierta de sangre, el paciente no va a ver nada. En estos casos puede quejarse de que ve una mancha en el centro, que es por donde vemos nosotros más. Y en la periferia sí ve algo. Abajo a la izquierda tenemos la famosa mancha en rojo cereza de lo que es una obstrucción de la arteria central de la retina. En esta obstrucción se produce un infarto de toda la retina. A veces se salva alguna región que está nutrida por otras ramas arteriales, pero se infarta toda la retina y se edematiza. Como se edematiza se ve de color blanquecino, salvo la mácula en la que la retina es muy finita y esa zona es la que se ve más roja. Por eso se le dice la mancha en rojo cereza. Y abajo a la derecha tenemos lo que es una obstrucción de la vena central de la retina. Se ocluye la vena central y se llena toda la retina de mucho sangrado en la zona. Esto puede producir un edema en la mácula y hacer una afectación de la visión. Estas 4 patologías habitualmente no son indoloras, son completamente indoloras, salvo que se asocien a algún proceso doloroso, sistémico o algo, pero esto típicamente es indoloro y con una duración de más de 24 horas. Bueno, he intentado resumir bastante las patologías más frecuentes que vemos en urgencias. Es verdad que no es tan categórico, hay cosas que se solapan. Puede tener un ojo rojo y que muchas veces los pacientes dicen, tengo el ojo rojo y me pica y me llora y me duele y no veo. Y entonces al final es un poquito lioso. Entonces pues tenemos que incidir mucho en cuál es el síntoma principal. Si no le duele, cuando a un paciente le duele el ojo se nota. No lo pueden ni tocar y tiene mucha fotofobia. Si no le duele y es sensación de cuerpo extraño, pues bueno, hay que saber cuál es el síntoma que predomina en el paciente. Y en base a eso, y en base a la anamnesis y la etiología que ha tenido el paciente, pues ya vamos orientando una patología u otra. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.